Entonces, de títulos de crédito. Entonces, vean ustedes, para efecto de los títulos de crédito hemos visto dos grandes grupos. Hemos visto clases, ¿verdad? Clasificaciones, que si hay una clasificación legal, que si hay doctrinaria, que etcétera, ¿verdad? Pero hemos visto dos grandes grupos. Para que les mejore su internet, que no les dé problema, es que estamos ahí con la cámara desactivada. Pero por favor, ahí están atentos. Ahí están atentos porque de repente yo los llamo. Entonces, yo confío en ustedes. Y ustedes son bien pilas en la AES. Entonces, tienen que estar atentos. Total, ya solo les falta clases hoy, mañana y pasado, nada más. Entonces, tenemos dos grandes grupos. Tenemos los títulos de crédito representativos de dinero y los títulos de crédito representativos de mercadería. Díganme cuáles son los representativos de mercadería. Certificado de depósito. El bono de prenda. La carta Dos, de porte. Tres. Conocimiento de embarque. Factura cambiaria. Factura cambiaria. Va, entonces ordenémoslos, Edgar. Sería el certificado de depósito. Muy bien. El bono de prenda. Muy bien. La carta de porte. Muy el bien. conocimiento de embarque y la factura cambiaria. Muy bien. Muy bien. Si le hace falta puntos, le voy a poner uno hoy. Y a todos los que se pongan pilas. Entonces, vean. Tenemos otro gran grupo. Eso es el grupo de los títulos de crédito representativos de mercadería. Ahora vayámonos a los títulos de crédito representativos de dinero. ¿Cuántos son? 8. Vaya, vayamos contándolos, pues. Letra de cambio. 1, Pagaré. 2, Cheque. 3, Cheque. Obligaciones de sociedad de venturas. 4, Cédula hipotecaria. 5, Vale. 6, Bono bancario. 7. Y certificado fiduciario. Muy bien. 8. Muy bien, Jacqueline. Entonces, ahí tenemos los dos grandes grupos. Representativos de mercadería, representativos de dinero. Dijimos que íbamos a ver títulos de crédito en particular. ¿Cuáles estamos viendo? Los representativos de dinero hemos visto. Muy bien, eso vamos a seguir, Jocelyn. Entonces, hoy quiero que se ubiquen ahí, por eso quiero que tengan a la mano su código. En las obligaciones de las sociedades de venturas. ¿Sí? ¿Qué son los deventures? A ver, ¿quién me puede decir? Tenemos títulos de crédito, dijimos, representativos de mercadería y representativos de dinero. Estamos en los representativos de dinero. Cheque, pagaré, vale. Y ahora vamos en los deventures. Representativos de dinero, pero vean ustedes un tópico muy importante hoy. Que aparte de ser representativos de dinero, tienen una relación directa con contratos mercantiles. Van a ir viendo ustedes a lo largo del camino hoy con qué contratos se relacionan los deventures y después vemos el certificado fiduciario que lo hemos dicho. Entonces, vayámonos al 544. ¿Quién lee el 544? Muy bien, Edgar. Artículo 544, obligaciones. Las obligaciones son títulos de crédito que incorporan una parte alícuota de un crédito colectivo constituido a cargo de una sociedad anónima. Serán consideradas bienes muebles aun cuando estén garantizadas con derechos reales sobre inmuebles. Muy bien. A ver, alguien que me diga qué entiende ahí. En lo que leyó Edgar. ¿Qué son los deventures? A ver, díganme ustedes.
Solo uno. Lo que entiendo es que es como un tipo de financiamiento que tiene la sociedad. Por ejemplo, ellos necesitan financiarse, ya como personas que son personas, ellos me dan un documento, Sofía, se le oye interferencia. ¿Por dónde anda usted? ¿Ahora se me escucha mejor? Sí. Es que le indicaba que, por ejemplo, el de Venture yo lo entiendo como una parte, como un tipo de financiamiento que necesitan las sociedades. Por Así ejemplo, es. que ellos necesiten hacer alguna adquisición o alguna construcción. Entonces yo como persona les puedo venir y decir, mire, les doy 10,000 quetzales y ellos me dan un documento, el de Venture, indicándome cuándo me van a pagar y si corresponde intereses. Más o menos entiendo que funciona así. Licenciada, si está hablando, fíjese que no se le escucha. Sí, Irving, gracias, Maynor. Irving estaba pidiendo la palabra, por eso andaba ahí. Sí, muchas gracias, licenciada. Muy buenas noches a todos. Buenas noches. Sí, para mí el de Ventures, mencionándolo, es el título de crédito que se utiliza, sí, para financiar, pero es a largo plazo y que va a dividir una deuda entre partes y que dentro de ello, pues el inversor ya no se vuelve socio, sino que es un acreedor de la empresa y que también va a recibir intereses fijos y amortizaciones dentro del capital que le está aportando. Licenciada, esa es mi aporte o mi perspectiva. Así es, Irving. Así es. Entonces, vean ustedes, les decía, en principio, el fin último y primario de crear deventures es que en principio, las únicas autorizadas para crear deventures son las sociedades anónimas. Solo las sociedades anónimas. Entonces, si es sociedad, pero no es anónima, no puede crear porque la ley no la faculta. No puede crear los deventures. Entonces, solo sociedades anónimas. La sociedad deudora siempre va a ser la sociedad creadora. La sociedad creadora de deventures siempre va a ser una sociedad anónima. Ahora bien, necesita capital de trabajo la sociedad anónima. Necesita financiamiento. Entonces, ¿qué hacer? Hay tres caminos. Una puede, igual que cualquiera de ustedes, ¿qué hace cada uno de ustedes cuando tiene una gran necesidad, no tiene dinero y necesita? ¿En qué piensan ustedes? En un préstamo. En un préstamo. Muy bien, en un préstamo. Pues nosotros somos personas naturales, personas individuales, pero la sociedad también es persona. Si ustedes van al artículo 15, numeral 4 del Código Civil, la sociedad anónima y sus consorcios están establecidos como personas jurídicas. Entonces, ¿la sociedad es persona? Sí. ¿Es sujeta de préstamos? Sí, porque es persona. Entonces, necesita financiamiento, como bien lo dijo Irving.
Hay tres formas de agenciarse de ese capital. Una, préstamo en dinero. ¿Qué desventaja hay ahí? Es sujeto de préstamo, pero debe pagar intereses. Y no son los que determine la sociedad, son los que determine el prestamista, el banco, ¿verdad? Entonces no nos conviene como sociedad. Segundo, emitir acciones. ¿En qué caso podría emitir acciones la sociedad? Ustedes ya aprobaron Mercantil 1. En los casos que se requiera ampliación de capital, Emitir acciones tendría que haber aumento de capital. Muy bien. Si no hay aumento de capital, no hay posibilidad de emitir acciones, de crear acciones. Entonces, no conviene mucho, porque es un trámite engorroso, solemne. Recuérdense ustedes que la Constitución, la modificación, la transformación, la fusión, el aumento de capital, la disminución de capital, todo debe ser en escritura pública. Entonces, empezando por ahí, ya se nos pone bien difícil la cosa para emitir acciones. Hay que aumentar capital. No estamos de acuerdo. Muy difícil. Entonces, nos vamos por la tercera opción, crear debentures. ¿Está autorizada la sociedad anónima a crear debentures por la ley? Sí. Ahora bien, hay que revisar su escritura constitutiva si dentro de las cláusulas escriturarias está autorizada para crear debentures. Si no fuera el caso, entonces debe de realizarse una asamblea general extraordinaria general para que estén todos los accionistas y extraordinaria porque se va a tratar solo la creación de debentures. Ahí se autoriza porque no estaba autorizada al principio. Y si ya está, pues ya no es necesaria esa autorización. Entonces encontramos que tenemos la tercera opción más beneficiosa. Entonces vamos a crear los debentures. Muy bien. Decíamos que no optamos por el préstamo, no optamos por la emisión de acciones y sí por la creación de los debentures. Si fuera del Estado, la forma de financiamiento, pues sería un préstamo en dinero. Los bancos privados, hoy por hoy, desde que se modificó la Constitución, le prestan dinero al Estado. Los bancos privados, en lugar del Banco de Guatemala, imagínense ustedes. Esa es una de las modificaciones de la Constitución del 93, modificación del 93 de la Constitución del 85, ¿verdad? Que antes era el Banco de Guatemala que hacía eso, ahora no. Ahora son los bancos privados los que están autorizados para darle préstamos al Estado. Mire qué bonito eso. Y luego no opta por eso. Entonces, y esto es de mucha actualidad, emitir, crear o aumentar impuestos o tributos. Entonces, vean ustedes que es una buena idea, pero también es complicado. Y una tercera que tiene en lugar de los debentures es emitir bonos del tesoro. De hecho, en este momento, el Estado emitió bonos del tesoro. Entonces, ¿podemos las sociedades anónimas crear debentures o puede el Estado emitir bonos del tesoro? Aquí es clasificación de títulos de crédito, ¿verdad? Los títulos de crédito pueden ser públicos o privados. Los debentures serían privados. Los bonos del tesoro, públicos. Vean, estamos aplicando lo que dijimos en los primeros días de clase. Entonces encontramos que vamos a optar por crear títulos de crédito que se denominan debentures. Muy bien. Entonces vayámonos a crear los debentures. Pero para eso necesitamos revisar nuestra ley
y entender un poquito qué son los debentures. Y encontramos que los debentures son títulos de crédito. Son títulos de crédito que incorporan una parte alícuota de un crédito colectivo constituido a cargo de una sociedad anónima. Entonces, tenemos ahí los títulos de crédito. Se recuerda que todos los títulos de crédito tienen formulismo. Hay que agotar los requisitos que la ley establece para que esos títulos de crédito nazcan a la vida jurídica. Entonces les decía, el fin primario y último de crear debentures es la necesidad que tiene la sociedad anónima de agenciarse de capital de trabajo, como bien lo decía Irving. Y alguien más, Sofía creo que fue. Necesita capital, necesita comprar un bien, necesita construir, necesita comprar una unidad económica de maquinaria, por ejemplo. Entonces, va a crear debentures. Muy bien. Pero necesitamos realizar una asamblea general extraordinaria. General para que todos los accionistas estén enterados de que vamos a crear debentures. Y extraordinaria porque vamos a tratar solamente la creación en específico de los debentures. Si fuera el caso de que la escritura constitutiva no tiene contemplado que la sociedad anónima constituida vaya a crear debentures, pues entonces en esa Asamblea General Extraordinaria se autoriza crearlos y se agota el procedimiento para crearlos. Entonces, en principio tenemos que saber, como necesita capital de trabajo, necesitamos saber cómo está el balance general. Las sociedades deben de tener su balance general todos los cierres de año, ¿verdad? Porque aparece un año fiscal y un año social. Entonces, ahí se da, para los contadores y auditores manejan bien esto, el balance general. ¿Para qué? Para reflejar el estado de pérdidas y ganancias que tiene la sociedad y con base en eso acreditar que efectivamente sí o no necesita capital de trabajo, que es la razón de ser de crear debentures. Encontramos que deben designarse en esta asamblea los suscriptores. ¿Quién va a autorizar esos debentures? El consejo de administración, el presidente del consejo, el gerente general, los gerentes de área, etcétera. Entonces, se designarán los suscriptores de los debentures. Sí y solo sí se van a crear los debentures si hay garantías de soporte suficientes para no quedarle mal a los tenedores, a los adquirentes, a los inversionistas de esos debentures. Entonces, tenemos que esa especificación de garantías debe quedar plasmado en el contenido de esa Asamblea General Extraordinaria. ¿En dónde hacemos constar lo tratado de la Asamblea General Extraordinaria, jóvenes? Si no tuviera el libro autorizado, un acta. Muy bien, hombre, así me gusta cuando se recuerdan todavía de Merca 1. Entonces tenemos en el libro de actas, ¿verdad? De la sociedad o en un acta notarial. Entonces ahí queda establecido que se especificará todo el proceso de la creación, de la autorización de la creación de los debentures, designación de los suscriptores, o sea, quienes van a firmar ahí de responsables, de creadores de los debentures como representantes de la sociedad y especificar en detalle cuáles van a ser las garantías. Aun cuando los debentures sean garantizados con bienes inmuebles, siempre van a seguir teniendo la consideración
de ser bienes muebles. Es decir, que la especificación de las garantías y las garantías mismas no cambian la naturaleza jurídica de los títulos de crédito. Todos los títulos de crédito se consideran bienes muebles. Y entonces encontramos que tenemos ya la especificación de las garantías y, si fuera el caso, los bienes que se van a adquirir con el capital que se reúna por concepto de los debentures. Muy bien. Entonces, vayámonos al 544. Les voy a ir mencionando yo los artículos por cuestión de tiempo porque necesitamos avanzar. Pero ustedes ahí me van a auxiliar en la lectura. Entonces, vayámonos al 544 para tener idea de los debentures y así poder querer crearlos. Obligaciones. Las obligaciones son títulos de crédito que incorporan una parte alícuota de un crédito colectivo constituido a cargo de una sociedad anónima. Serán consideradas bienes muebles aun cuando estén garantizadas con derechos reales sobre inmuebles. Muy bien, Andrea. ¿Qué entiende usted de lo que... ¿Qué entiende usted de lo que leyó? Era lo que yo le preguntaba. ¿Sí me Una escucha? parte, sí, licenciada. La escuchamos, Andrea. Okay. Una parte alícuota, usted había dicho, licenciada, que era como una parte, ay, se me fue el avión. Sí, era una parte del crédito, ¿verdad? Como una unidad del crédito, le podría decir. Y que está a cargo de la sociedad anónima. Y también usted nos decía que aun cuando se considere un título de crédito, siempre va a seguir siendo un bien mueble, ¿verdad? A ver, Andrea. Ah, ya me confundí. Sí, mejor la aclaro, porque si no me va a confundir usted a mí. Serán las bienes muebles, aun cuando estén garantizadas con derechos reales sobre bienes inmuebles. Ajá, exacto, sobre bienes Ahora inmuebles. Sí, volvió al entendimiento, Andrea. Sí, licenciada, disculpe. Va. Encontramos que los debentures son títulos de crédito que incorporan una parte proporcional. Esa fue la palabra que se le escapó. Sí, proporcional. De un crédito colectivo. Entonces es un crédito colectivo y cada parte de ese crédito van a ser debentures, ¿verdad? Porque el crédito colectivo es la totalidad de debentures. Entonces, ¿qué son los debentures? Títulos de crédito que incorporan una parte alícuota, una parte proporcional de un crédito colectivo que se constituye a cargo de la sociedad creadora, a cargo de la sociedad anónima. Entonces, cada parte proporcional son debentures y todos los debentures juntos son el crédito colectivo. ¿Ahora sí lo entendemos mejor? Súper claro, licenciada. Me llega. Entonces, ahí tenemos que si nosotros les pedimos la definición para examen final, por ejemplo, de los debentures. Los debentures son títulos de crédito, ¿sí? Que incorporan un crédito, una parte proporcional de un crédito colectivo creado o constituido a cargo de una sociedad anónima. Ahora bien, ¿cómo se considerarán los debentures al ser creados? Como bienes muebles.
porque todos los títulos de crédito son considerados bienes muebles dada su naturaleza jurídica. Son susceptibles de apropiación y susceptibles de traslación. Entonces, ahí tenemos los títulos de crédito que son considerados bienes muebles, aun cuando estos debentures estén garantizados con derechos reales sobre bienes inmuebles, ¿verdad? Entonces, no importa, y esto aplica no solo para los debentures, también aplica para las cédulas hipotecarias, que su naturaleza jurídica sigue siendo la de ser considerados bienes muebles, aun cuando estén garantizados con bienes inmuebles, ¿verdad? Entonces, el que garantice, porque decíamos que tenía que tener garantía, el que garanticen las garantías de bienes inmuebles, títulos de crédito como los debentures o las cédulas hipotecarias, nunca por eso van a ser considerados bienes inmuebles, sino que seguirán siendo considerados los debentures y las cédulas hipotecarias, en este caso, bienes muebles. Bueno, tenemos que crear entonces los debentures, ¿verdad? Pero hay que cumplir con las formas. Entonces, ¿qué forma de circulación se le puede dar a los debentures? Se pueden crear para su circulación como títulos de crédito nominativos. Eso lo dice la ley de circulación. Como títulos de crédito a la orden o como títulos de crédito al portador. Entonces, los debentures los pueden encontrar ustedes ya en su vida profesional como títulos al portador, o los van a encontrar como títulos a la orden de persona determinada, o los van a encontrar como títulos nominativos, que aparte de que fueron creados a nombre de persona determinada, fueron endosados, hay un registro de creación de esos títulos en donde se va a registrar la circulación de los mismos. Entonces, ahí serían nominativos. Entonces, eso es en cuanto a su forma, ¿verdad? Igual van a tener un valor nominal todos los debentures que pertenezcan a la misma serie, porque estos son títulos de crédito seriales. Entonces, aparte que son principales, son seriales. Entonces, vean ustedes que tenemos este título de crédito que se puede crear al portador, se puede crear a la orden de persona determinada o se puede crear como nominativo. Va a tener un valor igual al valor nominal, que será de 100 quetzales o múltiplos de 100. Así se va a crear. Entonces, vean, ya tenemos la autorización, ya tenemos la constitución, ya tenemos la asamblea, ya tenemos todo que necesitamos capital de trabajo, ya vimos el balance, etcétera. Entonces los vamos a crear. Pero para crearlos necesitamos algo más. Sí, Kimberly. Buenas noches, Ligda. Disculpe, fíjese que me perdí un poco en la circulación de los debentures. Dijo usted que como títulos a la orden, como a persona determinada y nominativos, ¿verdad? No sé si estoy bien. Si ustedes van a su ley de circulación, y eso lo vimos casi que en la segunda, tercera clase, creo yo. Los títulos para su circulación, de acuerdo a la ley de circulación, van a ser clasificados como títulos al portador, títulos a la orden y títulos nominativos. Los debentures se pueden crear, de acuerdo a su forma, como títulos al portador. Si usted no quiere quedarlos así, sociedad, entonces los crea como títulos a la orden de persona determinada, y si no los quiere crear así, entonces va a crear títulos nominativos. Los debentures se pueden crear de esas tres formas. ¿Ya estamos? Sí, Ligda, muchas gracias. Hoy sí ya. La reencauzamos. A mí no me gusta que se pierdan.
Sí, Ligda, es que yo no le escuché al portador, por eso pensé que este era diferente, que circulaba a la ley de circulación normal, por eso me confundí. Pero Ahí gracias. es. Bueno, entonces les decía, ya regresando de lo de Kimberly, que necesitamos, vamos a suponer, para que sea un ejemplo que ustedes van a entender. Bueno, todos los que estamos en la sección A, vamos a adquirir debentures, de los que va a crear la sociedad anónima Patito S.A. Ah, bueno. Entonces todos vamos unos 5, unos 10, unos 3, unos 4, unos 1, etcétera, y vamos a crear, vamos a adquirir, porque vamos a ser inversionistas, ¿verdad? Entonces vamos a entregar capital, dinero, y nos van a dar los debentures. Muy bien, la sociedad, ¿verdad? Entonces, entre todos nosotros, vamos a estar todos los que hemos estado siempre en clase, ¿verdad? Todos los que estamos aquí ahora, porque los que no están no lo van a entender. Y resulta ser que entre todos nosotros que estamos adquiriendo los debentures, necesitamos designar un representante de los tenedores. Todos nosotros vamos a ser tenedores. Entonces nosotros vamos a nombrar un representante, ¿verdad? De todos los tenedores. ¿A quién van a nombrar ahí ustedes? Busquen a alguien, pilas. A Kimberly. Ah, bueno, Kimberly, solo que no se nos pierda. Entonces, le vamos a confiar a ella, ¿verdad? Nuestras inversiones. Y entonces a ella la designamos representante de los tenedores. Ella es representante de todos nosotros. Muy bien. Entonces, obviamente, todos esos acuerdos anteriores que hemos venido viendo, los vamos a dejar plasmado en la escritura de constitución, ¿verdad? Y ahí mismo vamos a hacer constar la inscripción registral de las garantías, ¿verdad? ¿Con qué bienes inmuebles se va a garantizar la creación de los debentures? Entonces ya viene la emisión de los debentures, ya los vamos a crear. Cuando nosotros creamos, o sea, la sociedad, obviamente, ¿verdad? Los debentures, debe existir la publicación anual del balance, porque les decía anteriormente, el balance de la sociedad va a reflejar cómo está en su activo, cómo está en su pasivo, cuál es el estado de pérdidas y ganancias que ha tenido la sociedad, y eso se va a ver reflejado en ese balance. Entonces, ahí tenemos ese contenido. Finalmente, en esa creación de los debentures se da un momento para la amortización de los debentures, es decir, la amortización de los títulos de crédito. ¿Y eso qué significa? Significa que la sociedad creadora debe de hacer efectivo el pago de los debentures. Entonces, las amortizaciones de títulos de crédito debentures se pueden hacer en dos formas. Una, por el vencimiento del plazo, y dos, por sorteo. Todos compramos los debentures, entregamos nuestro capital y al vencimiento del plazo, porque tienen un plazo de vencimiento, nos van a devolver nuestro capital y nuestros intereses generados por la inversión. Ah, muy bien. Pero ¿qué pasa? Resulta ser que puede ser también por sorteo. Entonces, de todos nosotros que adquirimos los debentures, van a haber algunos que salgan favorecidos en sorteo. ¿Y esto qué beneficio trae? Que ya no hay necesidad de llegar al vencimiento del plazo, sino que antes usted va a ejercitar, antes del vencimiento del plazo, en la fecha del sorteo, usted va a ejercitar los derechos como tenedor de los debentures. Entonces va a ser tiempo antes del vencimiento del plazo. Eso ya es beneficioso. Imagínese que al mes de adquirir
los debentures ya se colocaron todos, les decía que estos son títulos seriales porque se crean en serie y no se puede crear otra serie si la primera no ha sido colocada totalmente. Entonces encontramos que vamos a tener esa creación de debentures, esa adquisición de debentures, y resulta ser que ustedes salen beneficiados en el sorteo. Los que salgan beneficiados en el sorteo para fechas anteriores, entonces les van a devolver antes del vencimiento del plazo su capital y sus intereses. Y si hubiera otros derechos que ejercitar, los van a ejercitar antes del vencimiento del plazo también. Muy bien. Entonces ahí tenemos hasta pagados los debentures, ¿verdad? Devuelto el capital y entregados sus intereses. Ahora bien, vayámonos a que los debentures, les decía, son seriales, ¿verdad? Son títulos seriales. Eso lo vamos a ver ahí un poquito adelante. Encontramos que, entonces, ¿cómo definirían ustedes los debentures? Con lo que hemos hablado. Es que son títulos de crédito que incorporan una parte proporcional de un crédito colectivo a cargo de una sociedad anónima. Muy bien, Jocelyn, esos son. Entonces, los debentures son títulos de crédito que incorporan una parte alícuota de un crédito colectivo constituido a cargo de una sociedad anónima. Entonces, tenemos ahí qué son los debentures. Y ya dijimos que se van a ser, por su naturaleza jurídica, considerados bienes muebles, aún cuando estén garantizados con bienes inmuebles. O sea, que tengan derechos reales de garantía. Eso no importa. Siempre se van a seguir considerando los debentures, todos los títulos de crédito también, bienes muebles. ¿Por qué? Por esa posibilidad de apropiación y traslación. Entonces, ahora vean ustedes que tenemos características de los debentures. Entonces, les decía en principio que los títulos de crédito pueden crearse como títulos al portador, como títulos a la orden o como títulos nominativos. Esa es una característica propia de ellos. Otra, son títulos seriales. ¿Por qué decimos que son seriales? Porque se van a poder crear en series diferentes, pero dentro de cada serie se van a conferir a sus tenedores derechos iguales. Esa es otra característica. Entonces encontramos que no pueden haber tenedores de la misma serie de debentures, unos con unos derechos y otros con otros derechos. Por ejemplo, unos van a tener un interés devengado del 6% y otros de la misma serie van a tener derecho a un interés del 8%. No, porque son intereses diferentes y es la misma serie. Entonces eso se refuta nulo. Se puede pedirle esa nulidad, se puede pedir que se declare esa nulidad por parte del tenedor, ¿verdad? Porque le estaría afectando. Y no hay más series si las primeras no han sido colocados todos los debentures de esa serie con anterioridad. Eso también es importante, pero aquí lo estamos viendo como características, entonces son seriales. Muy bien, ¿por qué? Porque se crean en serie. Otra característica, si ustedes se dan cuenta, son títulos de crédito tremendamente formales. ¿Por qué? Váyanse ustedes a su artículo 548 y se van a dar cuenta que tenemos
10 requisitos para poder crear debentures que sean válidos y eficaces. Tienen que llevar el nombre, el objeto, el domicilio de la sociedad que los crea, el monto del capital autorizado, el activo, el pasivo, y podemos seguir con todos los requisitos. Son 10 requisitos que ahí se deben de cumplir para poder crear, que ustedes ya van a tener tiempo de estudiarlo muy bien. Entonces, ahí vamos a tener, pero para que se hagan una idea, alguien que nos lea ahí los requisitos. Sí, Kevin. Artículo 548. Requisitos. Además de lo dispuesto en el artículo 386 de este código, los títulos de obligaciones deberán contener: 1. La denominación de obligación social o debenture. 2. El nombre, objeto y domicilio de la sociedad creadora. 3. El monto del capital autorizado y la parte pagada del mismo, así como el de su activo y pasivo, según el resultado de la auditoría que deberá practicarse precisamente para proceder a la creación de obligaciones. 4. El importe de la emisión con expresión del número y del valor nominal de las obligaciones. 5. La indicación de la cantidad efectivamente recibida por la sociedad creadora en los casos en que la emisión se coloque bajo la par o mediante el pago de comisiones. 6. El tipo de interés. 7. La forma de amortización de los títulos. 8. La especificación de las garantías especiales que se constituyan, así como los datos de su inscripción en el registro correspondiente. 9. El lugar, la fecha y el número de la escritura de creación, así como el nombre del notario autorizante y el número y fecha de la inscripción de la escritura en el registro mercantil. 10. La firma de la persona designada como representante común de los tenedores. Ya vieron ustedes que están todos los del 548, pero en principio los del 386, ¿verdad? Que no se les vayan a olvidar. Entonces, es tremendamente formal. Entonces, ahí tenemos que son títulos, los debentures son títulos formales, ¿verdad? Otra característica. Decíamos que son títulos seriales porque son creados en serie. Son títulos principales porque valen por ellos mismos, no necesitan de otro título para su validez y eficacia, sino que son representativos de ellos mismos, de los derechos que ellos incorporan. Entonces, ellos son principales, ¿verdad? Son títulos completos, obviamente, porque ellos tienen todo el contenido del título de crédito que lo hace válido y que lo hace eficaz. Entonces, es completo. Son títulos abstractos. ¿Por qué? Porque subyace en ellos, se incorpora en ese título un crédito colectivo, ¿verdad? Una parte alícuota de un crédito colectivo, pero ha sido todo un proceso el que se ha agotado para que se puedan crear. Entonces, ahí hay abstracción, ¿verdad? Entonces, están ellos desligados de su causa, pues no podría ser de que se piense que solo se crean y ya nacen y ya están ahí con un valor incorporado, sino que es hasta el momento de que el tenedor hace su aportación en dinero que entonces ya van a tener incorporado ese sustento, ¿verdad? Por eso es que no son concretos, son abstractos, ¿verdad? Entonces ahí tenemos las características y luego tenemos los elementos personales o intersubjetivos de esos títulos de crédito. Y primero están los tenedores, decíamos, ¿verdad? Pero anterior al tenedor va a estar la sociedad creadora,
va a estar la sociedad que después se vuelve sociedad deudora. ¿Sí, Juan? Sí, Lick, solo con una consulta para confirmar. En este caso, cuando hablamos de los estados financieros, específicamente del balance general, que definitivamente tendrá que tener acompañado su estado de resultados o estado de situación de pérdidas y ganancias, como usted lo llamaba, estamos hablando de que tienen que ser estados financieros auditados. O sea, no puede ser un estado financiero emitido solo por la contabilidad, sino No. debe de estar auditado. Eso es lo que yo veo. Debe estar auditado porque si no, no tiene el sustento suficiente de la realidad que puedan tener los balances. Correcto, pero eso es importante nada más para dejarlo ahí en el tintero con los compañeros, ¿verdad? Porque, porque la contabilidad de la empresa, de la sociedad anónima, puede darnos estados financieros, nos puede dar un balance general, pero esos no son los que se necesitan y que se mencionan sí, que se necesitan como requisito de los que está regulado en el artículo 548 del código, ¿verdad, Lick? Es nada más hacer énfasis en que, si bien es cierto, vamos a contar con información de un balance general, tiene que ser de estados financieros auditados. O sea, tiene que ser así obligatoriamente. Es que si no, no se reflejaría el estado de resultados que dice usted, o sea, el estado de pérdidas y ganancias. Correcto. Bueno, de hecho sí se refleja en un balance general, las pérdidas y ganancias, pero tal vez el énfasis o el punto particular es que tienen que estar auditados. O sea, no puede ser solo el generado por la contabilidad de la sociedad, sino que tienen que ser estados financieros auditados y definitivamente tendrá que ser por una firma de auditoría independiente. Es decir, no puede ser por la firma de auditoría interna. Es que si no, no sería, no tendría sustento. Correcto, pero era ese el punto particular. No tendría sustento y se imagina usted qué montos son los que se van a generar a través de los debentures. Entonces, por eso es que se pide también la especificidad de las garantías, ¿verdad? Porque la ley también establece montos de una totalidad que refleje ese estado de resultados. Por ejemplo, solo puede ser disponible para estos efectos un 80%. 80 de 100, digamos. Hasta ese sería el monto máximo que pudiera grabarse, el total de los activos, la disponibilidad, la disponibilidad. Ok, hasta un 80%. Interesante, muchas gracias por la aclaración. Sí, porque no se puede quedar a cero, ¿verdad? Sí, definitivamente. Sí, por ahí veía tal vez otro. También, Byron, tiene razón usted. Entonces, ahí vemos, les decía, cuando entramos ya a los elementos personales o intersubjetivos, encontramos que en principio está la sociedad creadora, ¿verdad? Porque si no hay sociedad, entonces no hay quien va a crear los debentures. Hablando de la sociedad creadora, dijimos solo sí está autorizada por la ley una sociedad anónima. En la escritura constitutiva puede estar de una vez facultada la sociedad para crear debentures. Si no fuera el caso, se realiza esa autorización, ese consenso en la Asamblea General Extraordinaria. Pero igual debe estar facultada la sociedad para crear los debentures. Cuando hablamos de la sociedad creadora, pues obviamente es una declaración unilateral de voluntad por la que contrae un crédito colectivo representado por los debentures, ¿verdad? Y obviamente los cuales es la sociedad que los va a crear, que los va a emitir en la forma y por el monto en ella determinados, ¿verdad? En esa escritura social. Están determinados los montos, está determinada la forma y con todos los requisitos que la ley establece. Entonces, cuando ya tenemos esa sociedad creadora o esa sociedad emisora, pues en principio dijimos solo sí, debe ser anónimo. Debe estar reconstituida y las obligaciones deben ser autorizadas por la Asamblea General de los accionistas, obviamente, ¿verdad? Entonces, cumpliendo esto, ya la suscripción de los títulos a nombre de la sociedad se deberán hacer por los que
se determinó que iban a suscribirlas y ya suscritas los debentures, obviamente, entonces ya tenemos que se hace la ejecución, ¿verdad? De todos los acuerdos sociales, de la representación, de todo el contenido de acreditación para que ya se puedan colocar, ¿verdad? Entonces es muy importante ese elemento personal que es la sociedad creadora, sinónimo de una sociedad anónima que ya colocados todos los debentures y dado el plazo de la amortización o sorteo, se convierte también en sociedad deudora. Entonces tenemos ahí. Luego, por el otro lado, tenemos a todos ustedes que están adquiriendo los debentures. ¿Qué nombre reciben los tenedores de los debentures? Reciben el nombre de obligacionistas. Por eso dijimos un representante de los tenedores. Quiere decir un representante de los obligacionistas frente a la sociedad creadora. Entonces, los obligacionistas van a ser las personas tenedoras de los debentures que van a tener los derechos que los debentures incorporan, ¿verdad? Para poder ejercitarlos. Entonces, estos derechos de los obligacionistas son derechos que corresponden a cada uno en lo individual, a cada obligacionista frente a la sociedad creadora. Derechos a su vez que competen al obligacionista frente a la sociedad, decíamos, ¿verdad? Y derechos del obligacionista como miembro de ese crédito colectivo, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos los derechos a ejercitar, que son derechos individuales del obligacionista, que dentro de ese grupo de los derechos, pues va a ser acreedor, obviamente. ¿De quién va a ser acreedor el obligacionista? De la sociedad creadora, pero va a ser acreedor de la sociedad deudora en esa parte proporcional que se haya plasmado en sus debentures, ¿verdad? Y entonces tenemos a su vez también derechos que se van a ejercitar por parte de los obligacionistas, pero a través del representante común, ¿verdad? Cuando se toman decisiones a nivel del colectivo de obligacionistas. ¿Quién los va a manifestar? Pues los va a manifestar el representante de esos tenedores de los debentures. Y los derechos de los obligacionistas como miembros de esa colectividad, pues igual que van a ejercitar los derechos que están incorporados en esos debentures, ¿verdad? Entonces, es así a través de la sociedad creadora que se da la creación de los debentures. Se determina a través de la sociedad creadora y su equipo de trabajos, consejo de administración, por ejemplo, cómo van a circular, cuál va a ser la circulación de los debentures. Ya dijimos, se van a librar los títulos para que circulen al portador, pues se hacen al portador. Se van a crear para que su libramiento sea para títulos a la orden, para títulos nominativos, eso se determina, ¿verdad? Y cuánto se va a pagar en las amortizaciones, pues ya serán los 100 quetzales o los múltiplos de 100, obviamente que van a ser múltiplos de 100 hoy por hoy. Entonces, ahí tenemos todo ese contenido y si nosotros ya creado los debentures, vamos a darnos cuenta que van a cumplirse con todos los requisitos. Primero de los títulos de crédito del 386 y enseguida deben de cumplir también con los requisitos establecidos ya en específico en el 548, como alguien decía, para que los debentures tengan
toda la forma, porque ya dijimos en las características que son tremendamente formales, ¿verdad? Entonces deben de cumplir con todos esos requisitos que ya nos leyeron por ahí. Necesitamos a su vez también, ¿verdad? Que hay requisitos ahí que tenemos que tener para los deventures, y tenemos aparte los requisitos de la escritura de creación, ¿verdad? Que esos son diferentes. Entonces, pero que son requisitos al fin y se debe de cumplir con todos para poderle dar vida a los deventures. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en los requisitos para los deventures que están en el 548 y los requisitos de la escritura de creación de los deventures, entonces que están en el 554. Teniendo todo ese contenido, entonces vamos a observar que ya están los títulos de crédito, ya están los deventures y entonces ya perfectamente se van a poder a circular. Ahora bien, encontramos que hay un momento en que los títulos de crédito no son atendidos, las obligaciones o deventures no atendidas. ¿A qué se refiere los deventures no atendidos? Se refiere al caso en que los deventures no se paguen en la forma establecida por el título. Es decir, la negativa de pago se debe hacer constar por medio del protesto. ¿Alguien se recuerda cómo definimos el protesto? Ya no están por ahí. Bien, bien, bien. Se hace constar que no fue, digamos, en este caso, fue efectivo el pago en acta notarial. Bueno, la idea tiene Freddy. El protesto es el acto notarial por medio del cual se hace constar que un título de créditos fue presentado en tiempo para su aceptación y pago y se recibió la negativa de los mismos. Ese es el protesto. Entonces, vean ustedes, y aquí no tengo chivo ni nada, sino hay que irse quedando con eso. Entonces, encontramos ahí que es que así debe ser, Jocelyn. Entonces, encontramos ahí que en el caso de las obligaciones no atendidas, son los deventures que, llegado el vencimiento del plazo o llegado el sorteo, no se hacen efectivas sus amortizaciones, no se hace efectivo el pago de esos títulos. Entonces, ¿qué procede? Procede que, como la obligación no se paga en la forma establecida en los deventures, entonces debe hacerse constar esa ausencia de aceptación y pago a través del protesto, a menos que los deventures se hubieran creado libres de protesto. Entonces ya no hay necesidad ni de protestarlo. El título a través del protesto, se recuerdan ustedes, es un título de crédito. El protesto lo que hace es que lo perfecciona y lo convierte en un título ejecutivo. Y entonces, ¿qué procede? Procede, si se va a accionar en contra del principal obligado, o sea, la sociedad creadora o sus avalistas, entonces es el ejercicio de la acción cambiaria en la vía directa, 615 en adelante, y del Código de Comercio. Y si es el caso que se va a tener por endoso los deventures, no los adquirimos de la sociedad, sino por endoso, entonces vamos a ejercitar la acción cambiaria en la vía de regreso. 615 del Código de Comercio en adelante. ¿Y dónde está que se convierte esos deventures no atendidos en títulos ejecutivos? En el 630 del Código de Comercio, que se convierte en título ejecutivo. Antes los deventures, ¿qué son? Títulos de crédito. Y como es un deventure, no, son deventures no atendidos, se convierten por el protesto en título ejecutivo.
Y entonces ahí llegamos al cumplimiento forzoso del pago o de las amortizaciones, ¿verdad? Finalmente, encontramos los debentures convertibles en acciones. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que vencido el plazo de los debentures o dado el momento del sorteo en donde los obligacionistas que salieron favorecidos pueden ejercitar los mismos derechos de los debentures que si fuera el vencimiento del plazo, entonces tienen dos caminos. Uno, ¿a qué se refieren las obligaciones convertibles en acciones? Ese momento se llama el momento de la convertibilidad, porque los debentures se convierten en acciones y los obligacionistas se convierten en accionistas. Y de acreedores pasan a deudores, porque ya son parte de la sociedad. Entonces, se autoriza la creación de debentures convertibles en acciones. Para los que adquieren estos debentures convertibles en acciones, tienen la posibilidad que vencido el plazo de los debentures, se puede ejercitar el derecho de que el obligacionista decida convertirse en accionista. Y la sociedad no puede decir que no, si son debentures convertibles en acciones, porque no todos son así. Entonces, se da el cambio de obligacionista a accionista. En este caso, el obligacionista ya no recibe su capital ni recibe sus intereses. ¿Por qué razón? Porque eso se convierte en su aportación de capital para ser accionista. Ahora bien, si en ese momento, aunque sean debentures convertibles en acciones, pero en ese momento el obligacionista decide que no quiere ser accionista, aunque sean debentures convertibles en acciones, no se le obliga, sino que se le entrega su capital y sus acciones. Finalmente, hay un derecho de preferencia. Ya vamos a terminar, no me hagan eso. Hay un derecho de preferencia. Y resulta ser que los primeros que están como preferentes para ser obligacionistas convertibles en acciones, adquirir los debentures convertibles en acciones, son en primer momento los accionistas de la sociedad. ¿Esto para qué? Primero, por derecho de preferencia, que siempre se tiene. Y segundo, para que no ingresen más accionistas a la sociedad. Si todos los debentures que son convertibles en acciones los adquieren los accionistas por derecho de preferencia, pues entonces ya los obligacionistas ya no tienen los obligacionistas de fuera ya no tienen esa oportunidad de ser accionistas. Ahora, si ellos no están interesados o no se colocan todos los debentures convertibles en acciones, pues algunos van a ingresar de esa manera a ser accionistas. En eso consiste las obligaciones convertibles en acciones. Termino diciéndoles, no, Jocelyn, no porque los montos son muy altos. Entonces, casi eso se le da la oportunidad a muchos accionistas que adquieran los debentures, pero no los adquiere uno solo. Termino diciéndoles que los debentures u obligaciones sociales tienen relación directa con el contrato de sociedad mercantil, como ustedes ya se pudieron dar cuenta. Al principio decíamos títulos de crédito que tienen relación directa con contratos mercantiles. Y en cuanto a los debentures tienen relación directa con el contrato de sociedad mercantil anónima, solo en su forma anónima.
¿Por qué razón? Porque si no hay una sociedad anónima, no pueden crearse de ninguna forma los deventures, en tanto no haya reforma de ley. Y al principio también decía que otro de los títulos de crédito que se relacionan con contratos y que ambos son dinerarios, los deventures y los certificados fiduciarios, son los certificados fiduciarios. ¿Por qué? Porque se relacionan de manera directa con el contrato de fideicomiso. Si no hay un contrato de fideicomiso, no se pueden crear certificados fiduciarios. Si no hay un contrato de sociedad mercantil anónima, no se pueden crear deventures. Por eso hablamos de estos títulos de crédito y su relación directa con contratos mercantiles. Si hay alguna pregunta, ustedes me la pueden hacer, yo con mucho gusto les respondo. Si hay una inquietud, si hay alguna duda. Ahora si no, ustedes me dirán y terminamos aquí. Sí, Jocelyn. Gracias, licenciada. Solo tengo dudas respecto a la convertibilidad. ¿Esto se estipula en la escritura constitutiva o en los propios títulos? Fíjese que eso en principio se queda en la escritura constitutiva de los deventures. No de la sociedad, sino de los deventures. Y entonces ahí se establece que se va a crear determinada cantidad de deventures convertibles en acciones y va a ser por el monto tal, ¿verdad? Porque ya dijimos que se crean por montos de 100 quetzales o múltiplos de 100. Entonces, dependiendo cómo se crearon, así van a ser los convertibles en acciones. Sí, ahí estamos para servirles, Jorge Alfredo. Siempre Gracias, licenciada, muy amable, excelente cátedra. es un encanto poder trabajar con ustedes, ¿saben? Es un gusto para nosotros poder compartir con ustedes. Sí, Juan. Sí, solo me queda una inquietud. El plazo que tenemos para efectos del protesto en el caso de los deventures, licenciada, lo estoy tratando de Qué bueno que me dijo. Fíjese que todas las reglas generales del protesto, y esto sí se me había escapado, todas las reglas generales del protesto se aplican a los deventures y todo el contenido del protesto respecto de la letra de cambio también se aplica a los deventures. Y entonces cuando miremos la letra de cambio les voy a venir a recordar eso y si no, usted me lo recuerda, Juan. De acuerdo, muchas gracias, licenciada. Una noche de descanso para ustedes y que Dios continúe bendiciendo sus vidas. Igualmente para usted, licenciada. Échenle ganas, ya solo falta miércoles y jueves. Gracias, Ligda. Que descanse. Dios los bendiga. Hasta luego.